Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, hoy es un día de conmemoración en Venezuela. Hoy es 5 de julio y un día como hoy, pero en el año 1811, en Venezuela se declaró la independencia del Reino de España. Una decisión que, bueno, nos ha traído una historia muy satisfactoria por una parte y por el otro lado una historia que algunos quisieran hasta olvidar en algunos aspectos, en algunos momentos de esta república, que como todas las repúblicas latinoamericanas es una república joven, un país que todavía está construyéndose, una institucionalidad que todavía está floreciendo y lógicamente pues esto ha traído sus buenas notas como también sus malas notas. Indudablemente el último periodo que ha vivido Venezuela desde hace 23 años ha sido caracterizado por la destrucción de la democracia que habíamos logrado construir. Ha sido un proceso largo y contundente de acabar con las libertades de cada país, del país, de cada ciudadano. Y obviamente, pues, esto trae sus consecuencias y sus análisis. En Venezuela no hay libertad en este momento. Y habrá que llegar a un momento en el cual se declarará nuevamente una independencia en el país. Porque, ¿qué buscaban aquellos del 5 de julio? Buscaban, indudablemente, independencia, libertad y sobre todo la posibilidad de ser respetados y ser considerados como ciudadanos de un país que en ese momento pues se llamó Venezuela y se sigue llamando Venezuela, pero esta es una Venezuela oscura, gris, con muchísimos problemas, con muchísimas posibilidades y recursos, pero que lamentablemente ha sido cooptada por una cúpula corrompida que ha acabado con la institucionalidad de Venezuela y la ha destruido. Este es el mensaje que tenemos para todos el 5 de julio. Mantener la esperanza, mantener sobre todo el deseo de cambio, ofrecer lo mejor de sí cada día, porque Venezuela no es Venezuela institución, Venezuela es Venezuela por su gente, por cada uno de sus ciudadanos, por cada una de sus personas, por cada acción que hacemos a diario. Y si lo hacemos bien, seremos una mejor Venezuela. Si lo hacemos mal o lo hacemos de una manera poco preocupada por el país, obviamente eso no sale bien. Así que felicitaciones a todos los venezolanos. Día de independencia en Venezuela, día de celebración y conmemoración de la independencia y de los hechos que vinieron con ella, pero también día para reflexionar, para entender que Venezuela ha perdido su democracia, pero que todos los días, gotica a gotica, cada uno de nosotros debe luchar por recuperarla. Y hablando de esa independencia, existe algo que a mí me parece muy curioso. Sabemos que Venezuela no tiene democracia, que no es independiente en este momento, porque tiene un gobierno que priva todas las libertades, que viola todos los derechos, que genera casos de lesa humanidad. Padrino López ha dicho hoy que se ha reconquistado la independencia en Venezuela en medio de un acto público, y ha dicho también el ministro de Defensa, ha asegurado, se ha reconquistado con el gobierno de Hugo Chávez y con este gobierno la independencia en Venezuela. Así lo ha mencionado al día de hoy. Pues es una mentira tan grande como lo que usted se puede imaginar. Es una mentira porque Venezuela depende de lo que diga Cuba en el tema de la independencia. Ha permitido que todas sus fronteras, todas absolutamente, hayan sido penetradas por los grupos irregulares colombianos y los grupos de otros países. Están actuando libremente los de Hezbollah,
está actuando libremente Irán. Dependemos de Turquía, dependemos de lo que decidan otros países, otras naciones. Somos una colonia. Y eso es triste, porque Venezuela luchó su guerra de independencia para liberarse y no ser colonia. Y estos señores, entre ellos Padrino López, que es muy desvergonzado diciendo esas palabras, ha contribuido a que Venezuela vuelva a ser nuevamente colonia. ¿Colonia de qué? Colonia de las mafias. Colonia de Cuba. Actúa al son que le impone gobiernos extranjeros como China y Cuba. Y Rusia también. Entonces, ¿de qué independencia habla? ¿Qué reconquista independiente? Claro, más bien nos han condenado a ser más dependientes de cualquier otro país, porque ni siquiera en el tema de los alimentos, que es un tema estratégico, somos independientes. Dependemos de las importaciones. Y ahora, en un 95%, antes el país abastecía la mitad de sus necesidades. Pero este gobierno de facto, estos dos señores que Padrino López ha mencionado, Chávez y ahora Nicolás Maduro, han transformado a Venezuela en una nueva colonia. Hay un neocolonialismo que nos inunda por todas partes y nos ha endeudado de tal manera que será muy difícil luchar para quitarnos esas cadenas que nos han impuesto económica, financiera, social, políticamente de otros países. Y en otro orden informativo, 23 países de integración de Coalición por la Libertad de Prensa han firmado un comunicado en el que expresan su profunda preocupación por la falta de la libertad de prensa que hay en Venezuela debido a esas políticas represivas implementadas por la administración de Nicolás Maduro contra los periodistas, trabajadores de los medios y contra cualquiera que disiente de su corriente. A su juicio, de esta coalición, los periodistas en el país se desempeñan en un contexto donde hay regularización y leyes que son restrictivas para el trabajo, con lo que pues eleva así el riesgo de poder ser arrestados y además ser víctimas de violencia física. Pero no solo los trabajadores de la prensa, sino también esa política que se extiende a los que laboran en las ONG, para poder evitar que sean susceptibles o además perseguidos y arrestados de manera arbitraria, pues los periodistas que permanecen en Venezuela recurren a la autocensura. De hecho, denuncian que hay una red de medios de comunicación que favorecen directamente a la administración de Nicolás Maduro. Bueno, y hoy que estamos reconociendo y recordando el 5 de julio, tenemos que recordar también que Estados Unidos ayer celebró su fecha de independencia, el 4 de julio. Y muchos venezolanos también la vivieron allá porque son de este grupo de migrantes forzosos que han llegado a otras tierras buscando la libertad. El embajador de Estados Unidos en Venezuela, el señor James History, envió un mensaje de salutación a Venezuela en nuestro Día de Independencia. Vamos a escuchar el mensaje de James History. Los fundadores de mi país redactaron la Constitución de los Estados Unidos, escribieron lo siguiente: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta. Su visión no fue formar una unión perfecta inmediatamente, sino una unión que alcance su perfección a través de las generaciones. Nuestros fundadores sabían que las siguientes generaciones enfrentarían muchos retos. La constitución de nuestra democracia no ha sido ni rápida ni fácil y tampoco ha llegado a su fin. Casi 250 años más tarde, aún continuamos esforzándonos para realizar esta visión. A diario, el pueblo estadounidense expresa libremente sus opiniones y trabaja para la mejora de nuestro país. La Constitución y las leyes no son solo unos papeles. Nuestro gobierno y los ciudadanos las respetamos y luchamos por ellas. Nuestras instituciones no son los edificios, sino el trabajo que construye un país mejor cada día. Los fundadores de los Estados Unidos sabían que la democracia no es una persona, ni un papel, ni un edificio, es una idea. Y hay que defenderla y mejorarla cada vez más. Como ciudadanos, tenemos el deber
y la obligación de representar y defender nuestros derechos y valores establecidos en nuestra Constitución, como lo son la democracia y la libertad de expresión. Tanto estadounidenses como venezolanos, todos debemos tener el derecho de expresarnos y de criticar sin temor a la persecución. Tenemos el derecho de vivir, estudiar, trabajar en el país en que nacimos sin que nadie se vea forzado a emigrar para sobrevivir. Los Estados Unidos y Venezuela compartimos historia, valores, cultura y más. Es el mensaje, parte del mensaje de Jane Eastery, el embajador de Estados Unidos en Venezuela, actualmente actuando desde Bogotá. Pero es un mensaje claro. La democracia no son las instituciones, los edificios, las calles, ¿no? La democracia es un valor, y es el valor que usted le otorga cuando puede ejercer a plenitud sus derechos. Uno que no puede ejercer a plenitud sus derechos es Javier Tarazona, que por cierto lleva 7 meses detenido su juicio. Él cumplió 1 año detenido, pero su juicio lleva 7 meses detenido. La organización Fundarredes denunció que el juicio que se le sigue a su director, Javier Tarazona, lleva al menos 7 meses paralizados. Esto dado a que no se han presentado nuevas audiencias. El pasado 2 de julio, Tarazona cumplió 1 año de lo que se considera es una injusta detención arbitraria, luego de acudir ante la sede del Ministerio Público del Estado Falcón a denunciar que él y su equipo de trabajo estaban siendo objeto de acoso por parte de funcionarios de organismos de seguridad. Debido a las características de su caso, Javier Tarazona ha sido calificado por Amnistía Internacional como un preso de conciencia. Sus familiares y abogados denuncian retardo procesal y violación al debido proceso en el juicio que también involucra al defensor de derechos humanos Omar de Dios García, coordinador de Fundarredes en el Estado Falcón, y Rafael Tarazona, activista y hermano de Javier Tarazona. La audiencia preliminar, que debía haberse realizado hace 45 días los 45 días de su detención, se postergó en 13 ocasiones hasta el 9 de diciembre del 2021, cuando se ordenó el pase a juicio, manteniendo en prisión al director de la organización, mientras que su hermano y García habían recibido, tras 116 días de detención, medida cautelar de presentación periódica ante tribunales cada 8 días. Y uno se pregunta, ¿es esto democracia? Para absolutamente nada. Y esa es de la democracia que habla Padrino López y el gobierno de facto Nicolás Maduro. La independencia. Se llenan la boca hablando de independencia, pero ¿dónde está la independencia del poder judicial en Venezuela? ¿Dónde está la libertad de los ciudadanos en las fronteras? ¿Dónde está la situación del régimen de facto en esa bocota abierta que habla de independencia, libertad y democracia, cuando son ellos quienes están acusados ante la Corte Penal Internacional de La Haya? Y hablando de independencia, la plataforma unitaria ha ratificado ese compromiso para lograr así esa verdadera independencia. Así la oposición venezolana, quien está agrupada en esta plataforma, ratificó el día de hoy ese gran compromiso de lograr la verdadera independencia que llegue a Venezuela a propósito de esta fecha que cumple 211 años de la firma del Acta de Declaración de la Independencia del país petrolero. Y en un comunicado que han difundido a través de su red social, la coalición opositora insistió en su compromiso de lucha unitaria en favor de lograr la verdadera independencia, llegando hacia nuestro país de la mano de un vigoroso movimiento ciudadano que en el ejercicio de la mayoría pues se exige un cambio, y un cambio para lograr una vía democrática, abrirle las puertas a la libertad y abrirle la puerta a un futuro de oportunidades en Venezuela. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tema muy sentido aquí en esta cabina, allá en los controles y aquí en la cabina. ¿Quién la cantabas tú? ¿La tarareabas tú? La estaban cantando aquí pues casi a capela. Pero bueno, el cóndor herido de Diomedes Díaz causa ese impacto en algunas personas. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos como siempre con más información. Y el gobernante venezolano Nicolás Maduro encabezó ese acto de ascensos oficiales en el grado de generales, admirantes y del personal militar
que ocupó el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción y categoría de la Fuerza Armada Nacional. Durante este acto realizado en el Mausoleo del Libertador, el mandatario aseguró que cuenta con una Fuerza Armada a toda prueba, plantada firme en la defensa de la paz del país. Hoy tenemos un afán a prueba de todas las circunstancias y todos los acontecimientos, con una moral muy honorable, muy heroica, muy disciplinada, muy unida, el poder militar de la patria, porque eso es lo que somos, el poder militar, el poder de las armas de una patria heroica. La patria de Bolívar es lo que ha ratificado Nicolás Maduro. Y es la verdad, eso es lo único que son, puro poder militar, pura represión, pura persecución al ciudadano. Aquel que levanta la voz para defender sus derechos, a ese se le apuntan las armas de la República. Y lamentablemente esa es una de las claves que permite comprender el por qué Venezuela está pasando lo que está pasando. Bueno, y les comento otra cosa. Venezuela es un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y no tiene gasolina para sus habitantes. Venezuela es el país que tiene el ecosistema más complejo que puede haber en el norte de América del Sur y también está padeciendo de necesidades. Venezuela es el país que tiene una de las más altas reservas de coltán y se las están robando, igual que oro también. Y así una serie de cosas. Tiene las represas más grandes de Latinoamérica y no tiene electricidad. Entonces, uno no le sorprende esta información. Venezuela es el 9º país con las mayores reservas de agua dulce del mundo, solo superado por Brasil, Rusia, Canadá, China, Indonesia, Estados Unidos, Bangladesh y la India. O sea, países que son muchísimo más grandes que Venezuela y Venezuela está ubicada como el 9º país con las mayores reservas de agua del mundo. 916.445 kilómetros del territorio nacional corren cerca de 1 millar de ríos y yacen importantes reservas de aguas subterráneas que generan una gran cantidad de recursos hídricos aprovechables, estimada en 93 millones de metros cúbicos al año. Y uno se dice y se pregunta, ¿por qué el país con la 9ª reserva más importante del mundo está padeciendo de falta de agua? Sus habitantes sufren porque no tienen agua potable para su consumo. Sus habitantes sufren porque a veces tienen que esperar 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses para tener servicio de agua por el sistema de distribución de tuberías que hay en Venezuela. Y uno dice, por la falta de capacidad, por la indolencia, por el abandono que el gobierno de facto ha mantenido sobre un sector tan vital como es el servicio de agua. Porque no hablemos de otros, hablemos solamente en este momento de agua. Disponer de agua suficiente y limpia es también un derecho humano, y ese derecho humano se le viola a los venezolanos día a día. Y hablando de indolencia, de violar el derecho al agua, el derecho a los servicios básicos en Venezuela y a la alimentación, que es fundamental, pues tenemos una ola migratoria muy alta, y en medio de esa ola migratoria, pues los diferentes vejámenes que se presentan, y esta nota va relacionada con eso. Tras de esto, pues el Tren de Aragua secuestra a las familias migrantes venezolanas en Bolivia y las obliga a transportar droga hasta Chile. Así siguen expandiéndose por el continente con sus actividades delictivas que incluyen secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y explotación sexual como su principal fuente de ingreso. Esta semana el diario El Deber de Bolivia reveló que la organización criminal rapta a mujeres venezolanas para obligarlas y a sus maridos, a sus padres y a sus hijos a traficar droga hasta Chile. Según el periódico, la banda criminal tiene un cuartel que funciona en la localidad de Pisiga, en plena frontera con Chile, y sus miembros operan en al menos 4 ciudades de Bolivia: Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Cochabamba y Oruro. En estos puntos, pues, secuestran a las mujeres venezolanas que están en las calles vendiendo caramelos, lavando parabrisas o pidiendo limosna.
Luego se las llevan a Chile para que sean sometidas a la explotación sexual, es lo que viene revelando esta información. Asimismo, también han precisado que la Fiscalía de dicho país no tiene conocimiento oficial de la presencia del Tren de Aragua en Bolivia, pero investigan la situación de los venezolanos que pasan drogas hacia Chile. Bueno, y el día de hoy el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió un mensaje a todos los ciudadanos por la conmemoración de los 211 años desde la firma del Acta de Independencia. Hoy 5 de julio, mientras los venezolanos conmemoramos nuestra primera independencia, mantenemos el deseo y la lucha por lograr la segunda, indicó el jefe de Estado venezolano en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales. Hemos resistido a una dictadura y saldremos adelante, agregó el mandatario nacional. El presidente encargado Guaidó reiteró que no descansarán hasta recuperar la democracia y ver renacer la república. Para finalizar, señaló que este martes la legítima Asamblea Nacional va a celebrar o está celebrando una sesión solemne por el 5 de julio de 1811. Y el líder opositor exige modificación de la ley orgánica procesal, así lo viene mencionando Ocaris, para abrir ese registro electoral para los 6 millones de venezolanos en el exterior y que además puedan votar. También ha enfatizado Ocaris que ningún ciudadano puede sentirse libre si no tiene permitido expresar abiertamente sus ideas, y por lo que elevó a los integrantes de la mesa de diálogo una propuesta en aras de reivindicar la lucha de esos millones de venezolanos que se encuentran en el exterior y que libran día a día por rescatar la democracia en Venezuela. Eso es lo que viene mencionando precisamente en esta celebración de los 211 años. Bueno, y todos somos Javier Tarazona, una campaña que nos recuerda la retención arbitraria de este defensor de los derechos humanos en Venezuela. Yo soy Javier Tarazona y quiero sentarme nuevamente a la mesa con mi familia en libertad. Yo soy Javier Tarazona y quiero regresar a las aulas de clase para seguir formando a mi país. Yo soy Javier Tarazona y quiero caminar libremente por las calles de mi ciudad. Yo soy Javier Tarazona y quiero continuar enseñando a los niños de la ciudad la defensa de los derechos humanos. Yo soy Javier Tarazona y quiero ser parte nuevamente del esparcimiento y la recreación de los niños, niñas y adolescentes. Yo soy Javier Tarazona y quiero ver nuevamente la luz del sol y respirar el aire de la libertad. Año de la detención arbitraria, ilegal y sobre todo abusiva por parte del régimen de Javier Tarazona. Un año en donde Javier Tarazona ha sido víctima de violación de sus derechos, no solamente sus derechos humanos, sino sus derechos procesales dentro del juicio. Leíamos hace poco que tiene 7 meses paralizado su juicio y sin duda alguna esto representa el grado de abandono y destrucción de la independencia del Poder Judicial por parte del régimen venezolano. Que los niños en Venezuela prácticamente hayan perdido 2 años de su formación porque carecen de habilidades de lectura, carecen de habilidades de redacción de pensamiento propio, carecen de y presentan fallas en las progresiones aritméticas o la suma, resta, multiplicación y división, las operaciones básicas, y además hayan perdido su conexión con los temas y por ley haya que promoverlos al grado inmediato superior, porque no es por calidad, es porque la ley te obliga como docente a promoverlos al grado superior, porque si no lo promueves, el malo no es el alumno, sino eres tú. Pues habla muy mal de la calidad educativa en la Venezuela de hoy. Qué tristeza. ¿Cómo vamos a ser competitivos con el mundo? ¿Cómo vamos a competir, por ejemplo, con un estudiante del mismo nivel, por poner un país cercano, Colombia,
que a lo mejor algunos dirán no es el mejor ejemplo, pero es el ejemplo que tengo a la mano. O sea, estos niños venezolanos no tendrían la misma capacidad de competir académicamente con unos niños que, por más que también atravesaron el tema de COVID, no perdieron su conexión con la escuela. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Sabroso tema interpretado por la Reina Lucero, la cantante de música criolla venezolana. Pues, y con ese tema iniciamos, pues, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí pendiente. Continuamos con más información. Y le cantaron a uno, pues, no te vista que no vas. Pues. Y es la segunda en lo que va recorrido este año que le dijeron no va. No va. El próximo 7 de agosto, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, tomará juramento oficial como nuevo mandatario y será el sucesor de Iván Duque Márquez, quien tras 4 años entregará el mandato del gobierno nacional. Mucho se ha hablado de este evento y de quiénes van a estar presentes, pero uno que no va a estar presente es el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro. Hubo una polémica generada por una declaración de Iván Duque en donde fue contundente a señalar que mientras él fuera presidente de Colombia, ese señor no pisaba Colombia. Y bueno, Petro ha confirmado a los medios de comunicación que el tema de Iván Duque como presidente de Colombia, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, esto quiere decir que no va a venir. No creemos en guerra, ni violencia, ni alineamiento de naciones. Eso solo produce hambre, ha dicho Petro en una entrevista en una emisora radial colombiana. Pero me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir fronteras, ha dicho Petro. Pero al final dice que en este momento, mientras Duque sea presidente, no va a contrariar a Duque. Y evidentemente, si Duque dijo que no viene, no viene. Y así se quedó vestido y alborotado Nicolás Maduro, que no va a poder venir a Colombia, por lo menos al acto de posesión del señor Gustavo Petro. Pero en medio de esa conversación que sostuvo el presidente electo Gustavo Petro con Nicolás Maduro, hablaron 3 temas principales. Mencionabas uno que es la reapertura de la frontera, también habló sobre el combate contra el crimen y además la producción de fertilizantes de la empresa colombo-venezolana Monómeros. 3 puntos importantes de los cuales hablaron en medio de esa comunicación telefónica. Bueno, lo de Monómeros es una muerte anunciada, porque si el régimen, si el gobierno de Colombia, el entrante, el de Petro, reconoce al régimen de facto, pues tiene que reconocer la directiva que él monte en Monómeros. En Monómeros. Así de sencillo, que monte Pequiven, porque Pequiven es la empresa que a la cual pertenece Monómeros. Pero si hay un reconocimiento formal, pues no hay más nada que contar, no hay más nada que decir. Vendrá un presidente y una junta directiva nombrada por el régimen de facto. Y en otro orden, el dirigente político Julio Borges se refirió a la noticia sobre la muerte de Iván Márquez en Venezuela, señalando que era uno de los hombres más protegidos por Nicolás Maduro. Sentenció que, aunque no se ha confirmado la noticia, lo importante es que se pone nuevamente en manifiesto esa complicidad que existe entre Nicolás Maduro con el terrorismo y el narcotráfico y la amenaza que significa esto para la región. Iván Márquez, recordemos que era un hombre protegido por Nicolás Maduro desde hace varios años. Venezuela era una especie de santuario para su grupo. Utilizaban al país como su patio para planificar las diferentes acciones terroristas y enriquecerse a través del narcotráfico y de la minería ilegal, es lo que ha dicho Julio Borges. Bueno, pero ¿puede ser Venezuela segura para estos líderes de los grupos irregulares colombianos? Si vemos la lista de todos los que han muerto en
territorio venezolano en diferentes acciones, uno llega a la conclusión que no es tan segura. Que no es tan segura. Así que algo está pasando allí, algún cable pelado hay allí, porque el régimen de facto les ofrece a ellos seguridad y ocurren entonces estas situaciones en donde pues prácticamente se ha liquidado la cúpula de 5 miembros claro, en lo que va del año. Así que se ha liquidado la cúpula de la nueva Marquetalia. De la nueva Marquetalia. ¿Qué tan seguros estaban? ¿Quiénes los estaban protegiendo? Porque recordemos que Javier Tarazona miró cuáles eran esos puntos donde estaban ubicados y que estaban protegidos precisamente por la Guardia Venezolana. Bueno, plantéese usted mismo las mismas preguntas y vamos a ver si en algún momento se descubre la verdad. Pero hay una verdad que es clara en Venezuela: no hay vacunas, no hay vacunas. El 75% de las vacunas de rutina en el país, o sea, para tratar las enfermedades normales que generalmente van dirigidas hacia los niños, las pagan países donantes internacionales o organizaciones donantes internacionales. El gobierno apenas paga el 24% de estas vacunas de una inversión total de vacunas en el país. Esto lo afirma Alejandro Crespo, el doctor Alejandro Crespo, quien señala además que en el 2020 se invirtió menos del 6% de lo que se venía destinando en promedio a la vacunación desde el año 2010. Entre el 2010 y el 2016, vean ustedes esto, en Venezuela se invirtieron un promedio de 36 millones de dólares en vacunas. Entre el 2017 y el 2018, el país no dio datos a la OMS. Desde el 2019 se invierte menos de 10 millones de dólares. La última vez que se reportaron datos, más del 75% del dinero era de donantes no gubernamentales. El último pico de inversión fue en el 2014, cuando se introdujo la vacuna neumococo. Desde entonces, la inversión gubernamental fue decayendo de 33 millones en el 2015 a 2,17 millones en el 2020. Además, desde el 2017 dejaron de administrar neumococo y rotavirus. O sea, que los niños venezolanos están sufriendo las consecuencias de una política de Estado que tiende a disminuir la inversión en el sector salud y específicamente en este campo de la vacunación, según el doctor Alejandro Crespo. Esto es muy grave porque quienes se están dejando de vacunar son los niños. Recordemos que la OPS dijo, bueno, no han pagado, no podemos enviar vacunas. No Claro. han pagado la deuda. Según el gobierno de Nicolás Maduro dijo, ya pagamos, ya llegamos a un acuerdo, no han desembolsado, porque en algún momento Elsie Rodríguez dijo que no habían desembolsado, que estaba retenido ese dinero, pero que ellos habían pagado, nunca mostraron la factura, eso sí, nunca la mostraron, y la OPS dijo la semana anterior que no han pagado y por eso no van a llegar esas vacunas. O sea, esta gente actúa con una mentalidad criminal. El tema es que de 33 millones de dólares que invertían en vacunas, que representa el 25% de las necesidades de vacunación en Venezuela, porque el otro, como lo dice el doctor Alejandro Crespo, el otro 75% lo pagan otros organismos de carácter internacional. Ese 25% que era responsabilidad del gobierno ha venido mermando de 33 millones a 2,7 millones de dólares. Y uno se dice, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de niños. Estamos hablando de la población joven de Venezuela. Las próximas generaciones de venezolanos se ven enfrentadas a una drástica realidad. No se están vacunando los niños venezolanos. Y entonces, ¿quién es el responsable de esto? O el irresponsable de esto, porque esa es la palabra que más le compete. El régimen de facto. El régimen de facto no ofrece soluciones. El régimen de facto se gastó, yo creo que esa misma cantidad, 33 millones de dólares, en la gira internacional que hicieron por 10 días. Que no consiguieron absolutamente nada para Venezuela. No trajo nada. O sea, muéstrenme qué beneficio trajo económico, de salud o algo así para Venezuela esa gira. Una gira ridícula, que fue para tomarse fotos en camello, que fue para tomarse fotos en los estadios del Mundial, que fue para salir y hacer, no sé, la pendiente luna de miel que tenía con Cilia Flores.
pero la verdad verdadera es que eso no trajo nada a Venezuela. Y pero se gastaron, pero sí generó gastos. Claro, se gastaron esa gira por el componente de los países que visitó y lógicamente por la comitiva que la acompañaba. Esa gira se come los 33 millones de dólares que necesitan los niños venezolanos para el plan de vacunación completo. Y uno dice, ese es el pensamiento del régimen. O sea, a ellos les importa un bledo los niños. Para nada, para nada. Y en otro orden, el precandidato presidencial Nikmer Evan realizó una visita a Petare para llevar el mensaje de su campaña. Escuchemos. En este momento estamos en el barrio de la Agricultura en Petare. Vamos a arrancar un recorrido para contactar a la gente, para conversar, para testear un poco qué es lo que está pensando la gente y también para comprometerlas hacia la transformación y el cambio que estamos planteando. Vengan, acompáñenos. En este encuentro en Petare conversamos con María, con José, con Eustaquio. Conversamos con la gente que está padeciendo el día a día de un Estado que lamentablemente no satisface las necesidades de los ciudadanos, ni en medicina ni en servicios públicos, y que ha destruido el salario de la gente. Cuando conversé con María, con Eustaquio, con José, todos estaban convencidos de una misma cosa: si no nos unimos, nos jodimos. Es por eso que la necesidad de recobrar la esperanza, la fe, de luchar por la familia y por la reconstrucción de esta nación son elementos fundamentales que encontramos en el sentimiento de la gente de manera absolutamente permanente. Y hacia esa reconstrucción que denominamos reconciliación social y hacia ese cambio que llamamos transformación del país, estamos marchando con pie firme para poder avanzar con María, con José, con Eustaquio, con Juan, con todos los que quieran unirse para lograr esta maravillosa transformación, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, es el mensaje de esta gira realizada por Nikmer Evan este fin de semana en Petare. En este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, un tema de Fonseca, Tu Amor Ya Sabe. Y con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos, como siempre, con más información. Y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron el día de hoy el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios, Emilio Negrín. Así lo ha denunciado el partido Bandera Roja. En este sentido, el partido ha indicado que Negrín tiene una amplia e intachable carrera como miembro nacional de la Coalición Sindical Nacional y defensora de los derechos humanos y laborales. La información pues fue publicada a través de la cuenta de Twitter de la organización política, en la que además destacó que el presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios es amigo y vecino de Alcides Bracho, profesor de química, activista político y luchador social, quien fue detenido el pasado lunes 4 de julio de este año en curso. La detención de Bracho pues se llevó a cabo también por funcionarios de la DSIJIN sin presentar una orden judicial, información que fue publicada por Negrín en su cuenta en Twitter. Por su parte, pues la Bandera Roja ha responsabilizado a Nicolás Maduro de la integridad física del dirigente. Bueno, siguen las detenciones arbitrarias en Venezuela, esto no ha parado. El gobierno definitivamente ha declarado la guerra contra toda persona que piense diferente, en el sector sindical, en el sector de la educación, en el sector gremial, en el sector de los sindicatos. Y esto lo hace cada vez con más fuerza, específicamente también en el sector de los derechos humanos, una violación constante de derechos. Y una nota de Reuters ha dicho que los primeros cargamentos de crudo venezolanos enviados a Europa en 2 años ayudaron a impulsar las exportaciones de petróleo de la nación OPEP en un 61% el mes pasado, después de una serie de reveses durante los primeros meses del año. Ha confirmado la agencia Reuters, basada en documentos petroleros y documentos de PDVSA. La italiana Eni y la española Repsol comenzaron a tomar crudo venezolano después de recibir luz verde del Departamento de Estado norteamericano.
La decisión de Estados Unidos ayuda a Europa a compensar la pérdida de petróleo ruso tras la invasión a Ucrania y también marca un paso hacia mejores relaciones entre Caracas y Washington, según lo señala esta agencia internacional. Y el dirigente sindical Gabriele Colesante afirmó que los venezolanos no pueden olvidar que fueron víctimas de las más crueles represiones registradas en el continente en las protestas del año 2017. Escuchemos. Desde el movimiento estudiantil, desde la representación estudiantil y distintas organizaciones lideradas por jóvenes, nosotros consideramos con firmeza que aún no se ha alcanzado un proceso de justicia, de reparación a las víctimas, a las familias, y por eso son tan importantes mantener vivos los testimonios en medio de nuestra memoria colectiva. Como venezolanos, no podemos olvidar que fuimos víctimas de una de las más cruentas represiones en la historia de nuestro continente. Y no en una ocasión, sino incluso hasta en 3 momentos distintos, donde en cada uno de ellos solamente se exigía justicia, condiciones democráticas, condiciones económicas, para que los venezolanos atiendan su emergencia humanitaria, atiendan las necesidades propias de cualquier ser humano en la actualidad. Y realmente estas actividades las estamos haciendo en 8 estados del país, desde las universidades, porque los universitarios fueron una de las poblaciones más afectadas por la represión, y nosotros no olvidamos a cada uno de esos jóvenes que tenían el sueño de graduarse en Venezuela, de ser un profesional al servicio del país, de hacer un país próspero de justicia, y que lamentablemente fueron asesinados por cuerpos de seguridad que hoy en día no han realizado prácticamente ningún tipo de reforma para evitar que esto volviera a ocurrir. Hoy en día, 5 años después, podríamos volver a ser víctimas de algo similar porque no se han hecho las reformas necesarias para que un cuerpo de seguridad en Venezuela no asesine impunemente. En Venezuela hay un patrón sistemático de persecución a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque son aquellas que levantan data, que documentan los casos que el Estado venezolano intenta ocultar y que sistemáticamente ha ignorado. Y por eso las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en un objetivo de gobernantes autoritarios, de gobernantes que quieren ocultar la verdad. Ante este caso entendemos que hubo una resolución pacífica del conflicto entre las partes, pues nosotros no tenemos motivos por el cual dudar que realmente pues provea y un representante tan reputado como Alfredo Infante llegó a un acuerdo justo. Y esto probablemente debería ser lo corriente, lo normal en un sistema de justicia, pero realmente vemos con mucha preocupación que un gobernante demande a una organización de la sociedad civil por hacer su trabajo y hacer una denuncia en la cual no lo acusaron de asesino, sino que el cuerpo de seguridad que él lidera. Bueno, es la situación entonces que se presenta en Venezuela en materia de derechos humanos y sobre todo recordando los hechos del 2017, 5 años después. Todavía hay víctimas que no han encontrado la esperanza de una respuesta al por qué mataron a sus hijos. Este reporte cerramos nuestra edición de este mediodía. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre es Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este diario, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.